Él es eterno y vive para siempre. Padre, está el Señor en este lugar. Amén. Créanse, hermanos, que estaba disfrutando, y como decía el hermano pastor, no es casualidad. Nos encontremos yo y el hermano, ¿verdad? Lo llamé por teléfono y bueno, estuvimos, hermanos míos, juntos toda la mañana. Amén. Y recuerdo que, bueno, él empezaba a hablarme del Señor. Y lo vi con alabanzas del Padre y dije, mira qué alegría, ¿no? Amén. Y empecemos a hablar de nuestro Padre. Amén. Y me dijo el pastor, ¿conoces al Antonio? Digo, hombre, claro que lo conozco. Amén. Y qué privilegio que el Señor nos haya puesto en contacto, en comunión. Amén. Para que de vez en cuando, hermanos, estemos juntos. Claro que sí. Y podamos estar en la presencia del Señor. Amén. 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 La verdad es que estos cánticos, hermanos, nos llevan al cielo, como yo digo, a la gloria del Padre. Amén. 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 Bueno, voy a estar 5 minutos breves de la parte del Señor, con vuestro permiso. Estoy buscando un capítulo que tengo por aquí en el libro de Juan. Amén. Te adoramos, Señor. Aleluya, Jesús. Sí, dale para arriba. Luis. Sí, amén. Ahora. Amén. 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 Bueno, en este buen ambiente, hermanos, hay un capítulo en la Escritura en el cual el Señor me hablaba de una forma sencilla pero a la vez especial. Amén. ¿Vale? Reprendo al demonio. De la guitarra puede ser, porque no, si no dan uno de estos. Amén. Amén. Bueno, hermanos míos, hay un versículo en la palabra en el cual me llamaba la atención y espero que el Señor hoy os haga bien por medio de la palabra. Amén. Amén. Hay un capítulo en el libro de Juan, capítulo 2, que el Señor me llamaba la atención, hermanos, porque creo que toda la palabra es inspirada por el Señor. Amén. Es apta para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. De hecho, estamos llamados a hacer buenas obras. Claro que sí. No somos salvos por obras, hermanos. No. Pero lo que identifica a un pueblo del Señor son las obras. Claro que sí. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Dice en el libro de Juan, capítulo 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Amén. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Oh, si aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Amén. Oh. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Amén. Santo. Hermanos, leo la Biblia y me impacta. Amén. Bueno. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijeron, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde venía. Oh, qué bueno, hermanos. Dice, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta lo último. Y hermanos, dice en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Canaá de Galilea. Amén. Pero lo que me impacta es esto, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Ay, Padre, Qué bueno. sus discípulos creyeron en él. Claro que sí. Gloria a Dios. Espíritu de Dios. Impresionante. Amén. Leer la palabra, hermanos. Amén. No hay gloria más grande en la tierra que leer la Escritura. Amén.
Créanselo. Aleluya. Cuando uno se encuentra con la palabra, cambia el corazón. Dice la Biblia, hermanos, para ir rápidamente. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Sabemos que los judíos tenían muchas costumbres parecidas a nuestra etnia, ¿no? Y la verdad, hermanos, que cuando habla de bodas es que eran plural, habían más bodas. Y dice la Biblia, hermanos, que fueron invitados Jesús y sus discípulos. Qué bueno. Me encanta esto, hermanos. Me encanta porque los discípulos estaban tan cerca del Maestro que era capaz que cuando invitaban al Señor, sus discípulos le acompañaban. Bien. Yo, hermanos, donde sea invitado Él, quiero estar yo. Donde sea invitado Él, quiero estar yo. Fueron invitados a las bodas. Qué bien. Y dice la Biblia, hermanos, estaban allí, hermanos, mucha membresía, mucha multitud. Pero dice la palabra que fueron con sus discípulos a esta boda de Canaán. Amén. ¿Qué había de especial en todo esto, Antonio, hermano mío? Empecé a indagar, empecé a estudiar este verso. Pero lo que me llama la atención es que cuando Cristo va, es el centro de atención de ese lugar. Esto es lo que debemos contemplar en las iglesias. Que el Señor sea el centro de atención de ese lugar. Hermanos míos, estaban allí, dice la palabra, que había la madre de Jesús, porque se había acabado el vino, y dice la Biblia que le dio un mensaje: se ha acabado el vino. Pero estar en ese lugar, hermanos míos, y cuando se acaba ese vino, que después vamos a ir lo que interpreta verdaderamente, el Señor me llamaba la atención con este detalle, y me decía el Señor, cuando estaba en ese lugar, escaseó el vino. Porque a veces las obras de los hombres escasean. Escasean, hermanos. Somos limitados. Pero estaba allí el Señor. Está aquí Dios. Pero saben, entre tanta multitud, solo la madre de Jesús sabía quién tenía la solución. Y yo le dije, ¿por qué entre tanta multitud solo va la madre de Jesús a decirle, se ha acabado el vino? Oh, Dios. ¿Saben? Hermano Antonio, me dijo el Señor, porque la madre de Jesús lo tuvo en las entrañas. Y Dios me decía, el que tiene al niño en las entrañas sabe dónde está la solución. Por eso no busques en lugares ajenos. No busques en tu fuerza. No busques en el sistema. Sí. No busques en la opinión de los hombres. Busca en Él. Busca en Él. Él tiene la solución. La madre de Jesús tenía la solución. He aquí, maestro, se ha acabado el vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer, si aún no ha venido mi hora? Se sujetaba. Oh. Era capaz de sujetarse a pesar de que tenía el poder para ejercerlo. Pero ahí está el Señor, y por obediencia, la madre de Cristo, el Señor, dice, llamad a los que sirven. Llamad a los que sirven. Y Dios me decía, en medio de la multitud, la madre de Cristo, el Señor, llamó a los que servían. Porque los que sirven son diferentes. Los que sirven son diferentes. Gracias, Señor. Se le acerca y dice la palabra del Señor que cuando viene les da un mensaje: haced todo lo que Él os dijere. Es decir, la madre de Jesús dio un mensaje: haced todo lo que Cristo os diga. Sabía ella que haciendo todo lo que el Maestro decía, iba a haber milagro, iba a haber solución. Estaban los que servían y se acercan. Y dice la Biblia, y había 6 tinajas vacías de piedra conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Y es que allí había una costumbre que ponían los cántaros en las puertas, porque allí no había asfalto, era arena. Venían polvo de la tierra, hermano Antonio. ¿Y qué hacían? Que cuando entraban se lavaban las manos y los pies para que pudieran entrar limpios, que pudieran entrar verdaderamente
hermanos míos, a esa invitación. Pero ¿saben algo, hermanos? Me llamaba la atención un detalle, y es que estos cántaros estaban, hermanos míos, vacíos, fríos, nítidos. Los que venían del camino cansados no tenían un lugar donde poder lavarse, donde poder, hermanos míos, entrar limpios a esa invitación. Saben, hermanos míos, el Señor es tan grande, tan poderoso, tan eterno, que Él dijo: yo soy la puerta, mis ovejas oyen mi voz, yo soy la puerta. Cualquiera que entre por Él, la sangre de Cristo sigue limpiando, sigue limpiando. Pero este era un rito de la purificación de los judíos. Se llevaban por ritos, hermanos míos, pero tenían al Cordero delante y no se daban de cuenta. Es verdad. Qué pena. Pero dice la Biblia que estaban frías y nítidas, secas. Pero el Señor, el primer mandamiento que dio fue el siguiente: llenad las tinajas de agua. Llenad las tinajas de agua, porque solo el que se llena es capaz de hacer que el Señor haga milagros. Qué sencillo, pero qué grandeza a la vez. Solo el que se llena es capaz de hacer que el Señor haga milagros. Llenad las tinajas de agua. Los que sirven van y llenan las tinajas de agua. Y cuando llenan las tinajas, ahora viene el milagro. Dice la palabra del Señor que entonces Cristo transformó el agua en vino. Lo transformó el agua en vino. ¡Qué bueno es Dios! Porque servían, hermanos. Llenaron las tinajas y transformó. Transformó. Llénate del Espíritu Santo. Llénate de la palabra de Dios. Llénate de la oración. Llénate del ayuno. Y no te preocupes. El Espíritu Santo va a transformar. Pero tiene que haber gente dispuesta a servir al Señor. ¡Santo! ¡Qué bueno es Dios! Te adoro. 6 tinajas, conforme al rito de la purificación de los judíos. La llenan, se la llevan al maestro, al que tiene la solución. ¡Aleluya! Cuando transforma el agua hecha vino, hay una palabra que me encanta: llevádselo al maestresala, dijo el maestro. El maestresala era el que probaba el vino y lo captaba, y era, hermanos, experto en el paladar. Sabía si era antaño, si era gran reserva, si era dulce, si era amargo. Tenía experiencia en el vino. Y Dios me decía: ¿cuántos hombres en las iglesias ¡Ay, Dios mío! son captadores con experiencia? ¡Es verdad! Pero saben, hermanos, este era capaz de captar, pero no se embriagaba. Oh, ¡Qué hermanos, bueno, eh! captaba, pero no se embriagaba. Eso es bueno. Y Dios me decía: durante cuántos años he visto, hermano Antonio, gente en las iglesias captadores de vinos, pero que jamás han embriagado. No han vivido, digo, en el Espíritu, hermanos, entendedme. No se han embriagado del Espíritu Santo. Es verdad. Porque está escrito en la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero este captaba el vino y no se embriagaba. Era capaz de captarlo. Este es gran reserva, es buen vino. Pero, hermanos míos, cuando él lo capta, hay un detalle que dice la palabra: él no sabía de dónde venía el vino. No sabía de dónde venía. Era captador, pero no sabía de dónde venía. ¡Aleluya! Sin embargo, los que servían sabían de dónde venía el milagro. Dicho de paso, los que sirven ¡Ay, qué bien! saben de dónde viene el milagro. ¡Qué bueno! Los que sirven saben de dónde viene el milagro. Los captadores no. Son capaces, hermanos, de verte y decir: este tiene ministerio, el otro tiene buena voz, el otro lleva muchos años, tiene categoría para responsable, el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Captadores, pero no viven embriagados. ¡Qué bueno es Dios! Aleluya. Ayúdanos, Jehová. Y ahí estaba, hermano Antonio, y dice la palabra que cuando capta el vino hay un mensaje, un detalle precioso: llamad al novio.
Oh, qué bueno. Llamad al novio. Y yo decía, hermano mío, ¿cómo es posible si el milagro lo hizo Cristo? ¿Cómo es que el maestresala llama al novio? Él era el centro de atención. Él era el que hizo el milagro. Pero el maestresala llamó al novio. ¿Saben, hermanos? Yo le dije, ¿cómo es posible que llamara al novio? Y Dios me habló y me dijo, Luis, porque el novio era el centro de atención en ese lugar. Yo hice el milagro y me aparté para que la honra se la llevara al novio. Hice el milagro y me aparté para que la honra se la llevara al novio. Yo decía, muéstrame esto, Señor. Saben, hermanos, hay quien hace milagros en las iglesias y son vistos de los hombres, aplaudidos por los hombres. Si es capaz de remover las aguas, pero le damos la gloria al novio, le damos la prioridad al novio, le damos la honra al novio. Apartémonos nosotros para que venga el novio. Jesucristo el Nazareno. Amén. Él es el principal invitado en esta boda. Él es el fin. Amén. Llamaron al novio y la honra se la llevó el novio. Y Cristo se apartó. Era capaz de hacer un milagro y decir, deje que la honra se la lleve el novio, que hoy es su día. Pero termino con esto, hermanos, para no serles canso. Le llevan al novio, pero el versículo 11 que hemos leído ha sido lo que me impactó. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él, en el nombre de Cristo. Creyeron en él. Amén. Y ahora hago yo una pregunta a la iglesia. ¿Es que los discípulos no creían? Ay, Dios mío. Gloria a Dios. ¿No creían los discípulos? Amén. Si hemos empezado el verso diciendo, fueron invitados Jesús y sus discípulos. Aleluya. Ahora termina el verso diciendo que creyeron en él. ¿Qué me quieres mostrar con esto? Gloria a Dios. ¿Cómo es posible que después de la transformación crean? Aleluya. ¿Es que la acompañaban y no creían? Gloria a Dios. Dios me decía, en el principio fueron invitados con Cristo a las bodas, pero acabaron creyendo en él. Amén. ¿Cómo es posible esto? Saben, hermanos míos, tengo una palabra poderosa para tu vida. Amén. Y Dios me decía esto: el sistema establecido por los hombres solamente hace que creamos intelectualmente. Amén. ¿Crees en Cristo? Sí. Amén. ¿Crees en Dios? Sí. Amén. ¿Crees en el Salvador? Sí. ¿Te has entregado a Cristo? Amén. ¿Crees entrando en Él? Aleluya. ¿Crees entrando en la oración, en la alabanza, en la obediencia, entrando en la fe, en la gracia y en sus mandamientos eternos? Por eso, hermanos, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8, unos discípulos que decían haber creído en Él, les dice el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dice, nosotros somos descendencia de Abraham, nuestro padre es Abraham, no somos esclavos de nadie. ¿Cómo nos hablas tú de libertad? Y le dice el Señor, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham hicierais. Y empieza a hablar con ellos una conversación de tal manera, hermanos míos, que cuando termina el verso, dice la palabra que Cristo termina diciendo esto: los que son hijos del Señor viven libertados por la obra del Señor. Por eso decían haber creído en Él, pero verdaderamente no estaban en la libertad de Cristo. Vamos, hermanos míos, a leer un versículo de la Biblia, Juan 3:16. Juan 3:16, un versículo muy leído en las iglesias. Amén. Dice la palabra del Señor, Gloria a tu nombre, Jesús. Juan 3:16. Te alabo, Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, Aleluya. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a ser luz para que se manifieste, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Os dais de cuenta, hermanos, cómo hay dos clases de creyentes en las iglesias? Están los convertidos y los convencidos. Gloria a Dios, Jesús. Vuelvo a repetirlo, están los convertidos y los convencidos. Gente que se ha convencido, Cristo vive, Cristo vive. Pero hay otros que se han convertido. Hay otros que se han convertido. Ay, qué bien. Hermanos, la única forma de que un hombre se convierta a Dios Qué bueno. es por la palabra de Dios. Amén. No hay otra forma. Amén. En serio, hermanos, no hay otra forma. Hasta que no nos encontramos con la palabra. Le dijo un rabino llamado Nicodemo a Cristo: ¿cómo puedo elevar la vida eterna, maestro? Es verdad. Y le dice el Señor: eres rabino de Jerusalén y aún no sabes cómo elevar la vida. Y dice la palabra, hermanos míos, que le dice: te es necesario nacer de nuevo. Habitaba en el Sanedrín, habitaba, hermanos míos, entre la sabiduría, entre los intérpretes de la ley, pero no sabía cómo nacer de nuevo. Si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. El agua interpreta la palabra, Él es la fuente inagotable. Aleluya. Y hermanos míos, el espíritu interpreta que Él da vida. Claro. Da vida. Y si algo hace el Señor, es que nos separa de estas malas obras. Amén. Nos separa de las malas obras. Es verdad. Termino con el verso, hermanos, para no alargarme mucho. Sus discípulos creyeron en Él. Qué bien. Claro, porque el primer vino interpretaba esto: administración de hombre. Ayúdanos. El segundo vino, mejor dicho, el primer vino embriagaba, el segundo vino transformaba. ¡Claro! Amén. Amén. El primer vino embriagaba, el segundo vino transformaba. Dios está buscando esto: que seamos transformados por las manos del Sí, Señor. Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Qué bueno, Dios. aleluya. Gracias al Señor porque el Señor sigue haciendo su obra. Claro que sí. Sigue haciendo su obra. Me alegro mucho de esta obra que Dios te ha encomendado. Gracias por haber sido obediente a la voz del Señor. Amén. Por haber sido valiente. Por no haberte conformado a este siglo. Y por haber dicho: aquí estoy yo, con la valentía del Señor. Gracias por haberte arriesgado a perder de lo tuyo para ganar lo de Él. Gracias porque los varones esforzados van a tener recompensa, y a veces no va a ser aquí. La recompensa y los aplausos de los hombres son vanidad. Es verdad. Pero hay una recompensa eterna para ti, hermano Antonio. Es que todo lo que siembras en la tierra, el Señor va a hacer que en el cielo tengas recompensa. Voy a citarles un versículo de la palabra donde dice, hermanos, dice la Biblia: orad en lo secreto y vuestro Padre que está en los secretos recompensará en público. Este texto tan mal interpretado por tanta gente. Ay, Dios mío. La gente que ha buscado en lo secreto ha visto ser recompensado por los aplausos de los hombres. Es verdad. ¿Y qué adelantamos el aplaudido de los hombres? Si hoy te aplauden y mañana te crucifican. ¡Aleluya! Al Señor le aplaudía: Hosana, bendito el que viene. Y luego, hermanos, en el siguiente versículo: suéltanos a Barrabás. ¿Qué acontece con el hombre? Pero sabe, hermanos, este versículo: orad en lo secreto y vuestro Padre que ve en lo secreto os recompensará en público. Él es el público. El público que tiene el Señor es eterno y para siempre. Por eso ahí va, y termino con esto, hermanos míos. Mientras los demás veían un fracaso en la cruz, decían: pobrecito, ha muerto como malhechor, había un público que estaba esperando por él. Y hay un versículo en Salmos que dice la palabra: alzaos vosotras puertas eternas, porque se acerca el Rey de Reyes. Quiero decirte que a veces tu público no va a estar delante de ti. Pero sí, hermanos míos, que el público no es lateral, sino es horizontal. Es horizontal.
Hay gente, hermanos míos, termino con esto ya. Qué bueno es Dios. Bienaventurados los que son aplaudidos por Dios. Amén. 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 Gente que mientras a Cristo le dicen pobrecico, el Padre le aplaude. Y hay otros que son aplaudidos por los hombres. Es verdad. Pero el Padre tiene que darse la vuelta, porque verdaderamente lo que hay en ese lugar no ha sido algo dedicado al Señor por amor, por devoción. Por eso, hermano, preocupémonos por ser transformados por el vino que Él transformó. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor. Señor, gracias porque eres capaz de hacer que tu pueblo, Señor, creamos en ti para poder andar en tus caminos. Gracias porque has transformado este lugar. Gracias porque lo que tienes para este lugar es el principio de lo que ha de venir. Gracias porque aún, Señor, estás en el principio de la gloria que aún ha de manifestarse en este lugar. Porque los que son fieles en lo poco, tú lo pones en lo mucho. Tú eres el Padre que no te confundes. Tú no tienes planes B. Tú has creado un plan perfecto para mi hermano, para este local, para esta iglesia. He aquí que se va a multiplicar. Gracias, Señor. He aquí que se va a multiplicar. Y Dios va a hacer que venga almas al arrepentimiento por medio de lo que yo haré en tu vida. Yo no me confundo, por eso cuando abro no hay nadie que encierre. He aquí que vienen días de gloria. Días de gloria. Porque habéis sido transformados por el vino. Sí, por el vino que el Señor creó. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Hasta aquí lo que sentía de parte del Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Un privilegio estar en este lugar. Otro día, si el Señor lo permite, estaremos en comunión. Aleluya. Que aquí me tienes para lo que necesites. Llámame. Vamos a estar juntos. Amén. Vamos a estar juntos en el nombre del Señor y a disfrutar de las cosas del Señor. Amén. Un aplauso, que el Señor les bendiga.